Los hermanos que van a ayudar a servir, pasen por favor. Señor, que esta mañana nuestra gratitud por la participación de la Cena del Señor. Tú has dicho que todas las veces que comiéramos y bebiéramos de este cálice, por tanto, no es propiamente una vez al mes, sabemos que puede ser todos los domingos, pero agradecemos por la obra de tu sacrificio y para lembrarnos y no olvidarnos del Getsemaní y de la obra de nuestra salvación que se pagó un precio muy alto, para que no vivamos de forma negligente en nuestra vida cristiana, sino en una completa consagración, Señor. Por tanto, oramos para que bendigas estos elementos que representan tu carne y tu sangre y vengan a darnos vida espiritual y también salud física a nuestros hermanos, Señor. Aquel que está enfermo, que en este instante de la cena reciba de ti la cura que necesita, Señor. Nosotros te pedimos y agradecemos porque en este momento tú estás oyéndonos y mirándonos y estás aquí en medio de nosotros. Bendito seas, Señor. Amén. Pueden primero pasar las niñas que fueran bautizadas hace un mes. Pueden después regresar a sus lugares. Prisionero
certo? Com todo o coração, agradecendo ao Senhor pelo derramamento de seu sangue. E porque nós cremos que temos sido resgatados. Amém? O sangue Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Señor, tenemos que recordarnos de lo que tú hiciste por nosotros. Señor, la mayoría de las veces solo pensamos en nosotros, en los beneficios que hemos adquirido, pero Señor, no podemos entender a cabalidad el gran sacrificio, el precio tan alto que pagaste para redimirnos. Nosotros que estamos a nivel del pecado no entendemos cómo un Dios santo se hizo pecado por amor a nosotros. Por eso comemos agradeciendo y comemos juntamente con el conocimiento que estamos en la unidad con el cuerpo de Cristo. Amén. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El nuevo testamento en mi sangre, la nueva alianza, debido al derramamiento de tu vida, que es lo que representa, Señor, tu sangre. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por tanto, Señor, bebemos con dignidad, con pureza, con limpieza, con el perdón de Cristo en nuestros corazones y la comunión con los hermanos. Gracias te damos. Bebamos, hermanos. Demos gracias al Señor. Dejen que el Espíritu Santo los ministre. Dejen que la
obra poderosa de Él, de su sacrificio. No piensen en otra cosa, sino solo en la obra que el Señor hizo en la cruz a favor de nosotros. Señor, oh, Señor, de tu perdón, Señor. Amén, Santo. Gracias, Señor. Antes de que los niños salgan, vamos a cantar este canto. Foi na cruz onde dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E eu agora me alegro em sua luz. Quando cego andei, bem perdido e vaguei, sempre longe do meu Salvador. E da glória desceu e seu sangue verteu pra por seu imenso amor. Foi na cruz, onde dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Mas dia senti meus pecados sobre foi na cruz, onde dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi aí pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Amém. As crianças podem ir às suas aulas. Amém. Cantemos a última estrofe desse hino. Amém. Oh, que grande prazer inundou meu ser quando tudo a Jesus confiei. Vida eterna me deu e um lar no céu, onde sempre com Cristo habitarei. Foi na cruz
Oremos y pidamos al Señor que nos dé la palabra que necesitamos esta mañana. Señor, somos una iglesia necesitada de tu presencia, una iglesia, Señor, que necesita de consagrarse más. Y por eso esta mañana solicitamos que tu palabra venga sobre nosotros y que nos dé lo que está en tu corazón. Gracias por confirmarnos, gracias por la fuerza de tu espíritu de revelación. En el nombre de Jesús te agradecemos y te honramos, Señor, y le damos a gloria al único Dios que nos salvó y nos tiene un lugar en los cielos para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, por favor. El título del mensaje de esta mañana, el punto más importante de la parábola de las 10 vírgenes. El aceite en las vasijas, es lo que veremos en esta mañana. Y que el Señor nos dé a cada uno de nosotros un corazón abierto para entender qué es lo que significa. Amén. Desde el principio de su existencia, el hombre no imaginó que un día en su vida, en el inicio propiamente, él le enfrentaría algo que no sería parte de su imaginación. La primera cosa que él tuvo que enfrentar fue el engaño. El engaño. El hombre fue víctima, podemos decirlo de esa manera, y su esposa, del más experto del camuflaje, que es el diablo. Ese astuto y sagaz ángel caído que en ningún momento siente pena por el dolor, por la vergüenza y por el fracaso que sus víctimas sufren segundos después de descubrir que fueron engañados. ¿Alguien aquí ya fue engañado por alguien o algo? Me gustaría ver. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Les gustó ese sentimiento de ser engañados? Engañar es creer o hacer creer en algo que es falso. Es también inducir al error o esconder la verdad a nosotros mismos o a alguien. El engaño es un procedimiento usado para sacar ventaja. Pero el fruto del engaño, conduce a la pérdida, al desacrédito y al juicio divino. Aquel que engaña, un día también será juzgado por su Señor. Yo leí la historia de dos jóvenes universitarios, dos amigos que cursaban medicina. Ellos iban muy bien en sus exámenes y en los trabajos de la facultad. Pero en el final del semestre, ambos tenían notas entre 9 y 10, entre 90 y 100. Había una prueba final en el curso de química
pero esta dupla estaba tan confiante en sus notas que resolvieron pasar un final de semana festejando y bebiendo con sus amigos de otra universidad. Ambos se fueran a dormir bastante tarde y llegaran atrasados a la universidad en el lunes, el día de la prueba final de química. En vez de procurar hacer el examen, ambos buscaron al profesor de química y con una historia inventada. Los dos le afirmaron que el carro de ellos se pinchó una llanta y no tenían la llanta de repuesto. Según ellos, se demoraron en reparar la llanta y eso resultó en atraso para el examen. El profesor entonces consideró la historia de ambos y estuvo de acuerdo que les daría una segunda oportunidad de hacer el examen el siguiente día. Ambos estudiaron con todas las ganas esa noche y fueron al examen el día siguiente en la hora marcada. El profesor colocó a ambos en salas separadas y les entregó el examen. Cuando comenzaron el examen, ellos se dieron cuenta que la primera pregunta era una pregunta fácil y valía 5 puntos. Animados, respondieron la primera pregunta y se fueron a la segunda página. Pero en la segunda página había apenas una sola pregunta. ¿Cuál de las cuatro llantas pinchó? La respuesta valía 95 puntos. ¿Y ahora? Celulares no estaban desligados, estaban apagados. No podían ellos ni siquiera adivinar. A través del engaño, el hombre también manifiesta traición, burla, fraude, embuste, falsificación, seducción, fingimiento, ilusión, ultraje y mentira. El engaño es una abominación, es algo horrible. Y la forma más deshonesta para mí, que es lo que descubro en la parábola de las 10 vírgenes, que lo quiero compartir con ustedes, porque el Señor abrió mis ojos para ver algo que yo no había visto. La forma más deshonesta de la conducta humana es cuando el hombre se engaña a sí mismo. Y eso es lo más deshonesto y lo más triste, que nosotros mismos nos engañemos a nosotros mismos con falsas ilusiones, con falsas esperanzas, con falsos motivos. Sin importarle su vida eterna. Y debido a esa falsedad en su corazón, vive negligentemente y los frutos de ese mal llamado engaño están debajo del tapete. Los frutos del engaño se manifiestan escondidamente, sorrateramente, y hacen un daño terrible, como vimos en la serpiente. Y de hecho, la serpiente fue la primera que engañó y su lengua es un veneno. Dice la Escritura en Primera de Juan 5:8, si decimos que no tenemos pecado, el apóstol Juan dice, nos engañamos a nosotros mismos
El apóstol Juan, sin duda, llamado el apóstol del amor también, distinguió algo en la conducta humana y principalmente en la de los creyentes en relación al engañarse a sí mismo. Todos nosotros fallamos, segundo él, todos pecamos. Amén. Por eso es que todos necesitamos tener el espíritu de arrepentimiento y estar a cuentas con el Señor todos los días, porque a 5 vírgenes insensatas, cuando el novio llegó, no estaban preparadas. Y no entraron a las bodas. Y vamos a ver por qué razón no entraron. Simplemente porque no tenían aceite en sus vasijas o en sus lámparas. ¿Y saben por qué no tenían aceite en sus vasijas? Porque estaban viviendo una vida cristiana falsa. No estaban legítimamente muriendo a la carrera que Dios tiene propuesto a cada uno de nosotros. Y yo estoy compartiendo esto con ustedes principalmente para mí mismo, porque creo que el Señor me abrió los ojos para que yo también perciba algo que yo necesito hacer en mi propia vida. Pero también sé que como pastor yo tengo una responsabilidad con las ovejas de mi iglesia. Y no quiero que nadie de nosotros sea tomado de sorpresa en su vida. Me explico. Que nadie de nosotros vayamos y digamos, Señor, ábrenos. Y todavía con las lámparas encendidas, pero olvidándose del aceite extra. Yo no quiero eso para nadie. Por eso es que Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, tenemos que reconocer nuestra realidad, que tenemos que reconocer lo que somos y lo que hacemos y en lo que fallamos constantemente. Y eso debe mantener en nosotros un espíritu de humildad y de necesidad, porque esa es la llave para buscar el aceite. A nosotros mismos nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Hace aproximadamente 35 años, Fabiola puede corregirme, yo no preparo mis mensajes con ella, entonces ella podrá corregirme si son 35 o 34 o 33, por ahí. Hace 35 años, una mujer nos hizo pensar a nosotros que ella era creyente y que trabajaba en una institución del Estado, aún con el Banco de la Vivienda, el BAMBI, en Guatemala. Y ella nos hizo creer, primero que trabajaba como parte del banco, la vendedora, y estaba para ayudar a las personas para obtener casa propia con poca inversión. O sea, la situación no se miraba mala, era una persona muy presentable, andaba con su esposo y ella nos dijo que el banco quitó las casas de las personas que no estaban pagando. Las personas que no consiguieron más pagar sus casas, el banco les quitó y ahora estaban buscando personas responsables para pagar esas casas y quedar con la deuda. Hace 30 años entonces. Y nosotros tuvimos la ilusión de tener casa propia. Hasta hoy alquilamos, pero tuvimos la ilusión de tener una casa propia. Y no teníamos mucho dinero. Teníamos como 1,500 quetzales. Era una miseria lo que teníamos. Pero ella nos dijo que dando eso podríamos comenzar con la documentación. Después de un tiempo, yo comencé a tener dudas de esa persona. Tanto era mi duda que yo comencé a preguntarle a ella ciertas cosas y ella percibió
el sentido de mis preguntas. Y me dijo, pastor, si usted quiere yo le devuelvo su dinero. No, está bien, le dije yo. Porque yo lo que pasa es que necesito estar seguro de lo que estamos haciendo. No se preocupe, pero si usted tiene dudas, yo le devuelvo su dinero. No, entonces se quedó con él y seguimos adelante. Y yo me quedé con la duda y llamé al banco y pregunté si la señora fulana, el nombre tal, trabajaba ahí. Y dijeron, no conocemos a esa persona. Entonces, caímos en una jugada, en esa jugada de ella, como otros hermanos también, porque queríamos tener casa propia. Estoy hablando de los motivos del corazón que pueden contribuir a producir el engaño. Y queríamos dejar de pagar alquiler. ¿Quién no quiere dejar de pagar alquiler? Bueno, para terminar la historia, la mujer desapareció. Y se llevó miles de quetzales y todos quedamos avergonzados. El engaño prospera debido a la condición del corazón y a la falta de discernimiento. Cuando digo condición del corazón, digo la codicia y otro tipo de pecados en el corazón. Y la falta de discernimiento, que es un don de Dios y también es fruto de la experiencia. Cuando ya crecemos un poco más, llegamos a conocer el corazón del hombre un poco mejor y las intenciones malvadas. Pero podemos evitar el engaño a pesar de carecer de maturidad, de madurez y discernimiento. Para los jóvenes que están aquí y están oyendo, podemos evitar sin tener madurez y discernimiento el engaño si tan solamente estamos dispuestos a consultar nuestra cobertura espiritual. Y si son hijos con su padre, madre, y tener la disposición de obedecer lo que digan, aunque nos afecte en nuestros propios planes o proyectos personales. ¿Me expliqué? Es importantísimo. Hermanos, si ustedes quieren evitar engaño, y saben una cosa, Adán, por no haber considerado que su padre le había dicho, él fue engañado. Le dio más importancia al camuflaje de ese engañador, Satanás, que a la palabra firme que el padre le había dado. Creyó en el engaño que en la palabra firme que su padre le había dado. Por eso es que es tan importante que además de oír el consejo, oír la orden, oír la palabra, estemos dispuestos a obedecerla. Nos mantener firmes en esa palabra. ¿Dicen amén? Veamos ahora cómo es que esto funciona. En 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 1, el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, les dice una palabra que también es para nosotros en esta mañana. ¿Están todos ahí? Segunda de Corintios 11, versículo 1. El engaño puede ser evitado si nos sometemos. Ojalá me tolerases un poco de locura. Esta es la carta de la locura de Pablo, locura entre comillas, porque sucede que la iglesia estaba pensando que él estaba loco en cuanto a ciertas cosas, porque comenzó a hablar de ciertas locuras, pero no eran locuras. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque es celo con celo de Dios. O sea, él estaba buscando el bien de las almas, de sus ovejas, cuidándolas. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea,
la meta y el propósito y el ministerio y el trabajo y la dedicación del apóstol Pablo era preparar a los corintios como una virgen. Vamos a ver ahora la parte principal de la parábola de las 10 vírgenes. Pero como esta virgen, la iglesia, aquellas vírgenes también estaban con un talón de Aquiles, una debilidad de la cual todos nosotros también podemos ser víctimas. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: os he preparado para presentar a ustedes con un marido, esto es a Cristo. Ahora vean el versículo 3 conmigo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo y se extravíen de la sincera fidelidad en Cristo. O sea, el engaño es una complicación. La verdad de Cristo, si nosotros creemos en ella, es simple y clara, pero tiene que ser obedecida tal como ella es. O de nuevo, lo peor que el hombre puede hacer en su vida, en este mundo, es engañarse a sí mismo. Creer que puede vivir la vida cristiana, escuchen, negligentemente, y al final salir en caballo blanco, en base a que Dios es misericordioso y amoroso, y entonces el Señor sabrá perdonar nuestra condición y vamos a entrar al cielo. Eso es falso. Eso es engañarse a sí mismo. En este texto que leemos en 2 Corintios 11, del 1 al 3, el apóstol Pablo dice que aunque teniendo una preparación espiritual a través de los maestros de la palabra, como Pablo, enseñándoles la verdad, la palabra de una forma honesta y a vivir honestamente, aún así, él está diciendo, temo. Él estaba con preocupación, con duda, con angustia en su corazón de que ellos también podrían ser engañados. Imagínense que Adán y Eva, teniendo la propia cobertura de Dios, ellos fueron engañados por el diablo. El problema no fue su cobertura. Estamos conscientes de eso. El problema fue el corazón de ellos, se engañaron a sí mismos. Por tanto, la única manera de no ser engañados es manteniéndonos fieles a la palabra de Dios que Él nos dio. Literalmente, el Señor está hablándonos aquí de su palabra, de ser sabios y ser prudentes, ¿no es verdad? El Señor está hablando, pero es con el propósito, porque Él nos ama y Él quiere darnos la prevención para nunca caer en el engaño de ese tentador que no tiene misericordia de nadie. Manteniéndonos fieles en su palabra. Eso va a evitar engañarnos a nosotros mismos. Porque al igual que Adán y Eva, el diablo va a lograr o a intentar corromper nuestros sentidos para que abandonemos la palabra original. O sea, lo que el Señor ha estado enseñándonos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que dice 28:19? Es una de las órdenes de Jesús, de las más importantes. ¿Quién recuerda? Si no se recuerda, busque su Biblia y dígame, ¿qué dice ahí? En voz así alta. Si alguien lo tiene ya, puede levantarse y ver ese versículo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Solo eso dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Termina. Es decir, además de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él les ordena y les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, es verdad que la vida cristiana es simple y la verdad de Dios es simple, pero es necesario guardar las cosas que nos han enseñado, así como Adán y Eva tenían que guardar lo que Dios les había dado, una sola cosa. Tenemos que aprender a guardar cosas. Imagínense, estábamos conversando, pero perdone Luis, que estábamos platicando sobre su trabajo en la Ford, y él dice que para proteger a los trabajadores de la corrupción que existe y el engaño de ellos como compradores de productos, entonces hay ciertas normas que la Ford les enseña a ellos que deben de tener, y no pueden aceptar regalos, no pueden aceptar que alguien que les provee de piezas puedan ir a comer con ellos. Ellos solo pueden ir a comer con ellos una vez cada 6 meses en cuestiones de negocios. Pero ellos tienen normas, limitaciones para proteger a sus trabajadores e impedir que la empresa caiga en corrupción. Hermanos, la iglesia no puede permitir que nuestros sentidos sean corrompidos si nosotros no guardamos normas también. ¿Estamos de acuerdo? Y no voy a hablar de normas para su tranquilidad. Muchos de nosotros nos sentimos ofendidos cuando se hablan de normas y la iglesia prohíbe esto, lo otro. No deberíamos de pensar ni hablar de esa manera. Pero el Señor sí nos dijo en Mateo 24:4, cuando Él comienza a hablar sobre el fin, sobre la verdad del fin, lo primero que Él dice es una advertencia, ¿recuerdan? Mirad que nadie os engañe. Así comienza el mensaje del fin, comienza con cuál advertencia. Y Él no está diciendo, yo voy a librarlos a ustedes del engaño. Él está diciendo, estén preparados para que nadie os engañe. Y otra vez, ser libres del engaño no es complicado, pero necesitamos estar en obediencia a su palabra. Cuando Él dice, apercibíos, eso implica diligencia, dedicación, cuidado, atención y violencia contra nuestra propia carne. ¿Por qué digo esto? Porque el propio Señor dice en Mateo 11:12, dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, se hace violencia al reino de los cielos. Es interesante ese versículo, porque dice, se hace violencia, sufre violencia al reino de los cielos. Y esa palabra griega significa, se hace fuerza, se fuerza el reino de los cielos, se hace violencia, es traducido. Pero es la misma palabra griega cuando dice, y por la fuerza, es la misma palabra griega, solo que la conjugación es un poco diferente, pero la raíz es la misma. Y por la fuerza se apoderan de ella. ¿La fuerza de qué? Si queremos traducir tal como fue traducido aquí en la palabra griega, nosotros leeríamos así: y desde los días de Juan el Bautista hasta hoy se hace violencia al reino de los cielos, y por la violencia se apoderan de él. ¿Quién va a apoderarse del reino de los cielos? Como dicen otras versiones, y los violentos lo arrebatan. O sea, los violentos se quedan con él. ¿Más qué tipo de violentos? ¿Del punto de vista moral? No, él no está hablando de esos violentos. Está hablando, como Pablo dice, yo hago violencia
a mi propia carne. Y vamos a ver cómo es que en la parábola de las 10 vírgenes, lo que falta en las 5 insensatas es violencia a su propia carne. Por eso es que ellas fallaron, porque dice aquí el reino de los cielos semejante a, porque es necesaria esa diligencia, y ahí está la llave para el aceite en las vasijas. Entonces, cuando estaba hablando de los valientes que lo arrebatan, estaba hablando de las personas que perseveran, que presionan, que vigilan. Están ya en Mateo 25. ¿Cuál es la llave aquí? Prácticamente de este versículo, él está repitiendo algo desde el capítulo 24, versículo 44 al 51. Verso 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Verso 48, revela el Señor algo que puede ayudar en su corazón a aquellos que esperan en su venida. Pero aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Entonces, él dice en el verso 13 del capítulo 25: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, debemos entender que nuestra mayor garantía, escuchen lo que voy a decir, parece una contradicción. ¿Están listos? ¿Están despiertos? Nuestra mayor garantía para estar preparados para la venida del Señor es no saber ni el día ni la hora. Porque aquellos que llegan a saber el día y la hora, y obviamente muchas veces se ha dicho, se prepara para ese día. Pero lo que el Señor nos muestra en la parábola de 10 vírgenes es que no necesitamos estar preparados. Nosotros necesitamos estar preparados todos los días. O sea, constancia en nuestra vida, eso es importante. Y eso exactamente es lo que carecen las 5 vírgenes imprudentes. Paran de ser constantes y diligentes en su vida cristiana. Por eso no tienen aceite en sus vasijas. Y esa es la llave para entrar o no entrar. El aceite en las vasijas. Consideren, por favor, insisto, perdonen mi insistencia, pero ¿cuál es el tema principal? El punto principal, la llave para entrar a las bodas. ¿Alguien puede repetirlo? Tener aceite en las vasijas, no en sus lámparas. Y vamos a ver qué es lo que eso significa. Aceite en las vasijas. Capítulo 25, versículo 22, dice, versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Es lo contrario de prudente, no eran sabias. Una persona prudente, una persona sabia, una persona prevenida, ella está mirando no solamente el hoy, sino el futuro. O sea, yo tengo que prepararme para el día del Señor, pero yo no sé, pero yo quiero estar preparado. Esas 5 vírgenes, ellas sí creían que el Señor vendría, pero no estaban muy interesadas si estaban preparadas o no. Ellas percibieron eso muy tarde, se engañaron a sí mismas. La honestidad en la vida, el rechazo del engaño y de la falsedad en el interior y la revelación de la prioridad en la vida es lo que nos revela la parábola de las 10 vírgenes. Y vamos a ver que la prioridad en la vida, según lo que el Señor les dice a ellas, es el conocimiento de Dios a través de una relación diaria y fervorosa. ¿Recuerdan qué fue lo que el Señor les dijo a las 5 vírgenes cuando ellas están diciendo: ábrenos, Señor? ¿Quién recuerda lo que el Señor les respondió? Ahora, ¿no creen? Yo ya leí
muchas interpretaciones de este pasaje, muchos libros, comentarios sobre este pasaje, sobre Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, y hay un intérprete que dice que esta parábola se refiere a los judíos únicamente. No toma en consideración a los creyentes, sino que a los judíos que rechazaron al Señor, por eso no entran. Es una interpretación muy jalada y muy discriminatoria. Incluye así a los judíos y gentiles que creyeron en el Señor y creen en su venida, pero que no estarán preparados para ese momento. Hermanos, necesitamos una relación fervorosa con el Señor. ¿Cuántos de nosotros no estamos teniendo una relación fervorosa todos los días, ferviente? Si estamos descuidando nuestra relación con Dios y estamos viviendo una vida religiosa, cuidado. No es eso lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que estemos preparados para cualquier momento que Él aparezca. Porque hay una garantía, sí. Todas las vírgenes dormirán, van a dormirse aquel día. ¿Están oyendo esto? Todas se dormirán en aquel momento. Todas las vírgenes, hasta las vírgenes sabias y prudentes, por el cansancio, por la ansiedad probablemente, por la tensión. ¿Será que ya va a venir? ¿Será que ahora sí? ¿Será que el Señor va a venir? ¿Será que es la hora? ¿Medianoche? ¿O en la madrugada? Esa tensión hizo con que al final de cuentas todas se cansaran emocionalmente y físicamente y cayeron en un sueño profundo. Pero es una evidencia que todos fallaron en una área. Pero a pesar de esa debilidad de todas, la garantía era que las 5 sabias tenían aceite en sus vasijas. Las vírgenes prudentes representan a los cristianos sinceros. Las insensatas representan a los cristianos hipócritas que se engañan a sí mismos. Porque las prudentes se prepararon en las cosas en relación a su alma, y las insensatas negligenciaron en esas cosas y no hicieran lo mismo que las sabias. En esta parábola, Jesús nos muestra que todas las vírgenes se prepararan para las bodas. Es algo que ellas tienen en común, la misma meta. Para las bodas estaban preparadas. Pero no todas entraron porque una parte negligenciaron lo esencial. Otra vez, ¿cuál es lo esencial? No voy a cansar de repetir eso esta mañana. Aceite en las vasijas. Aceite en las vasijas. O sea, todas tenían el mismo objetivo, pero no todas tenían el mismo estilo de vida. Escuchen, ¿me estoy explicando? No todas vivían entregadas a esa fe, a esa creencia, a ese Señor con todo su corazón, sino que algunos abrazaron el cristianismo de forma nominal, por nombre, religiosamente, y hasta cierto punto sus lámparas brillaban un poco con aquella lucita, pero al final percibieron que no fue suficiente. ¿Por qué el Señor nos dio la parábola de las 10 vírgenes? Para que sepamos que somos salvos, pero que Él también quiere que vivamos de acuerdo a todas las cosas que Él nos enseñó. Porque si nosotros no vivimos, si no practicamos lo que Él nos dijo, ¿qué va a suceder? Va realmente a impedir que nuestras vasijas se llenen de aceite. Y ese es el punto.
Entonces, es lo que queremos entender. O de nuevo, ¿qué significa tener aceite en las vasijas? Porque todos tenían aceite en sus lámparas. Y obviamente, como esas lámparas eran lámparas llevadas en las manos, como estilo antorchas, pero eran unas lámparas con un pequeño reservatorio, ¿sí? Y una mecha que se mantenía encendida debido a porque el reservatorio tenía suficiente aceite. Eso significa que esas lámparas necesitan cada cierto tiempo o periódicamente colocar aceite. Así estaban en sus lámparas, en sus manos. Era más o menos como el candelero. Era de oro puro, con 7 brazos, 6 de un lado, 6 del otro y la parte central. Y habían reservatorios en cada brazo. Y los sacerdotes eran los encargados de llevar el aceite puro sacado de aceitunas verdes, porque las aceitunas verdes son las que dan el mejor aceite, el más fino aceite, más puro. Entonces ellos iban y cada cierto tiempo ellos tenían que colocar y tenían que estar revisando que si había suficiente aceite en los reservatorios y si había aceite también en el reservatorio allá afuera. Y si no, tenían que contactar con los que vendían aceite y comprar. Pues muy buena pregunta. ¿Entienden? Entonces, así como funcionan esas antorchas, digamos. Todas tenían aceite en sus lámparas. ¿Están despiertos? Hasta que ese aceite se acabó. Exactamente en el tiempo cuando el novio se acercó, llegó y necesitaban ahora del aceite extra. Y ellas, las 5 insensatas, percibieron que ya sus lámparas se apagaban. Y ya no había aceite y el novio estaba llegando y ellas tenían un compromiso de ser las damas de honor de la novia, porque ellas no son la novia aquí. Lo que sí es verdad es que el Señor está utilizando esta parábola del casamiento hebreo para que entendamos cuál es lo más importante para estar preparado para las bodas. Ese es el punto. Entonces, ellas estaban en grande aflicción en aquel momento. La falla entonces de las 5 insensatas fue negligencia. Amén. A veces yo llego a un supermercado y yo pregunto por un producto y dice la persona, pero se acabó, pero no, ustedes no tienen stock allá adentro. No, ni tampoco allá adentro. Ay, no puede ser, les digo yo. ¿Saben qué significa eso para mí? Negligencia. Una mala administración. Un gerente administrativo de compras debe de tener claro que se está acabando cierto producto, los trabajadores deben de reportarlo, entonces tenemos que comprar y él tiene que mandar a pedir para que cuando acabe adentro en el supermercado, van adentro y colocan lo que falta. Ellas no tenían más aceite y escuchen, ni estaban interesadas en tener aceite extra. ¿Perciben la actitud de esas 5? Entonces la falla fue negligencia, falta de esfuerzo para tener aceite. Ellas pensaban que lo que tenían era suficiente, pero saben, entre comillas, cuál fue realmente el problema. Y entre comillas también fue la prueba, fue la demora del novio, porque ellas tenían aceite supuestamente suficiente hasta el día que él apareciera, pero como nadie sabe el día ni la hora, entonces si nadie lo sabe, entonces no podemos estar pensando que va a alcanzar.
Estoy explicándome. No podemos vivir diciendo, cuando yo llego allí. No podemos vivir pensando de esa manera. Es necesario que seamos diligentes y, como dice aquí, vigilar. Si falta, inmediatamente ir y comprar aquel día. Si no hoy, vayan y compren. Vamos a ver cómo comprar. De ahí, de hecho, por eso es que las prudentes dijeran a las insensatas, porque ellos le preguntaran. Versículo 8 dice, y las insensatas le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes respondieron en el verso 9. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ¿fue falta de misericordia de parte de las virgen sabias? No, ellas se continuaban siendo sabias. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Quiere decir que estas prudentes, cuando faltaba un poco de aceite, ¿en dónde? En las vasijas, cuando estaba escaseando el aceite de las vasijas, ellas iban y compraban donde vendían y colocaban en el reservatorio extra en sus vasijas. Siempre colocaban. Ellas estaban más interesadas en tener este aceite extra de este que estaba en las lámparas. ¿Están entendiendo? Tenemos que estar interesados en el aceite de las vasijas más que en el aceite de tus lámparas. ¿Por qué? Porque la mayoría de creyentes les gusta ser vistos. Sus lámparas ahí maravillosas, como brillan. Oigan a Jesús en mi vida. ¡Qué maravilla! Puedo me engañar con eso, pero al Señor y a nosotros mismos no. Porque si no tenemos aceite en las vasijas, en vano es porque esa luz se va a apagar. Va a apagarse. Aquí hay otra revelación que el Señor nos da. La relación con Dios, escuchen. Además de que tenemos que construirla siendo parte de un cuerpo, porque todos somos parte de un cuerpo, y aquí estamos haciendo culto, adorando, sirviendo al Señor, estamos comprando aceite, sí. Principalmente, esa relación con Dios debe construirse en la vida íntima y personal. El aceite no puede ser transferido, ¿entienden? De un cristiano a otro. Cada uno debe preocuparse por su parte de aceite que tiene en sus vasijas. Es decir, no podemos vivir de la influencia de la vida espiritual de otro. Yo voy a ayudar para cuando y fulano va a me ayudar. Yo voy a alcanzar porque yo creo que voy a tener la ayuda de fulano. No, es necesario y urgente tener una relación propia con Dios para que Él nos diga, sí, yo te conozco, sé quién eres tú, porque el Señor dice que conoce a los que son suyos. Amén. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Y sabe qué es lo que dice ese versículo? Por tanto dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. O sea, además de tener una relación, es necesario manifestar una conducta de acuerdo a. Es como leyó el hermano. Es impresionante cómo leyó el Salmo 15 sobre su conducta. No es el Nuevo Testamento. Es la conducta de los justos, del Viejo y del Nuevo Testamento, el Salmo 15. Ahora, para poder tener una relación propia, desarrollada, construida, nosotros tenemos que pagar un precio. Estar dispuestos a invertir para siempre mantener una reserva de aceite en las vasijas. La preparación no puede ser transferida. Quiero ver con ustedes dos pasajes importantes. Una está en Proverbios capítulo 9 y versículo 12.
dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor o loco, pagarás tú solo. Y en Gálatas, capítulo 6 y verso 3, porque el que se cree ser algo, aquí está el asunto, dice, mirad, si crees ser algo no siendo nada, ¿qué sucede? Asimismo se engaña. Hermanos, el peor engaño que existe es engañarse a sí mismo. Pensar que todo está bien porque mis lámparas está brillando ahora. Pero aquí está la llave. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Tiene que entrar a una investigación, como cantamos, escudriña mis caminos y regresemos al Señor. Si es necesario arreglar algo, arreglémoslo. Si vemos que falta aceite, comencemos a comprar aceite extra. Pero con desespero, porque no queremos ser tomados de sorpresa cuando diga, está viniendo el marido. Él no. ¿Y dónde está? Ay, entonces vamos a comprar aceite. Y cuando regresan, la procesión, es decir, el momento del cortejo, cuando cuando entra a la casa del novio y cierran la puerta, ya no va a dar más tiempo para entrar. Cuando ellas van a comprar, el tiempo de comprar, ¿cuándo es? Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Pero pruebe cada uno su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno será responsable de su propia vida. Si vivimos ajustados con el aceite, ¿entienden lo que eso significa? O sea, solo con un poco, a veces falta tal vez de nuestra avaricia. La propia avaricia natural puede convertirse en una codicia espiritual o no es avaro. La avaricia también se puede convertir en una avaricia espiritual. No invierte en su propia vida. Entonces tenemos que comprar aceite. Si no, vamos a quedar fuera. El aceite en las vasijas garantizó a las 5 vírgenes prudentes a entrar a las bodas y la falta de ese aceite impidió a las insensatas entrar a las bodas. En Mateo 25, versículo 3, dice, y las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. De nuevo, el pecado fue negligencia y el carácter de la negligencia es vivir relajadamente y descuidadamente. Entonces, Señor, ayúdanos a no vivir relajada. Vivamos una vida tranquila, no se aflija. ¿Usted cree en Jesús? Eso es suficiente, mi amigo. Sí, yo creo que sí. Pero después de creer, el Señor dice ahí en Mateo 29, 28, 19 y 20, enseñándoles, el versículo 20, a los que creen y se bautizan, enseñándoles a que guarden todas las cosas, no solo una, todas las cosas que os he enseñado. Y vamos a ver que guardar todas las cosas significa toda la escritura. Porque él dice que no vino a violar la ley, sino a cumplirla. Hay muchas cosas que tenemos que vivir. Y el Señor nos está exigiendo mucho, pero sí nos está exigiendo que seamos diligentes en esa área de nuestras vidas. Recordemos que el reino de los cielos es de los valientes, de los esforzados, de los que presionan, es la palabra griega. De aquellos que violan su carne para poder estar en aquel lugar. De aquellos que andan con una carga de más una milla, más un kilómetro.
de aquellos que están dispuestos a llevar el oprobio en dupla dosis, porque están dispuestos a dar su otro lado de la cara, que viven la vida cristiana diariamente y no solo religiosamente. Las necias o insensatas, la palabra griega es moros, la palabra griega de insensata. Ellas manifiestan una satisfacción conformista. Tenemos aceite en las lámparas. Ya está acabando aquí un poco, pero yo creo que va a dar para llegar. Pero ellas no sabían que la prueba era la demora. No podían confiar en esto. Una satisfacción conformista. Esas insensatas no violaran su comodidad. ¿Cuánto notamos que violar nuestra comodidad es bien difícil? Todos gustamos de cierta comodidad. No estoy hablando únicamente de un sofá maravilloso para nos sentar en la sala. Estoy hablando en el sentido espiritual. Nos gusta en el sentido general ser cómodos. Aún en el esfuerzo de los sentimientos y emociones que necesitamos superar y vencer para manifestar amor a otros y paciencia con otros. Cuando somos conformistas no nos esforzamos. Y estas imprudentes fueran de esa forma, no violaran su comodidad. Se satisfacieron con el aceite en sus lámparas, se confiaran en su apariencia. Vean, queridos, algunos dicen que son 50% de los que se salvan y 50% de los que no se salvan. No, el Señor no dice nada de eso en la parábola. Además, ni siquiera menciona que esas prudentes sean malas y perversas. ¿Entienden? Solo está diciendo que fueran imprudentes. Pero esa imprudencia les impidió entrar a todas las 5. Eso es muy serio. Y como dice el Señor aquí en Mateo 7:21, un pasaje para nosotros de mucha importancia. En Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, y las vírgenes dijeron, Señor, Señor, las vírgenes insensatas, ábrenos. Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué significa? Que podían abrir sus labios y dar una palabra del Señor, o por lo menos en el nombre del Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? Es increíble. Evidencias del poder de Dios, del poder del nombre de Jesús, porque a través del nombre es que se expulsan los demonios, no a través de nuestro nombre o de nuestra lámpara o nuestra apariencia de espiritualidad. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca, abiertamente, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos de ustedes quedan impactados con esto? Digo, Señor, no podemos nos confiar, ¿entienden? No podemos confiar en una religiosidad, no podemos confiar en cosas aparentes, no podemos vivir solo de una lámpara que está externa. Tenemos que poner en serio la parte interior de nuestra vida, que es simple y claramente se construye, crece, se desarrolla a través de una relación íntima con el Señor. Como dice el Señor, no os conozco. Y la misma palabra es utilizada en una relación íntima. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que expresa. Nadie va a estar dispuesto a llegar a una relación íntima si no hay una rendición y una disposición personal de ser uno para con el otro. Señor, si el Señor dice no os conozco, es porque esa persona no estaba dando su vida para Él. Estoy explicándome.
no estaba dando todo lo que es de él para el Señor, no está buscando de todo corazón, simplemente está teniendo una relación superflua. Si el propio Señor dice, no os conozco, no sé quiénes seáis, las 5 prudentes reciben esa misma palabra. Señor, ábrenos. Y dice, no os conozco. Pero Señor, ¿cómo no nos conoces? Somos nosotros las vírgenes, las amigas de la novia. Señor, ¿cómo no vas a conocer, novio, a estas que han estado con todas ahí como vírgenes, Señor? No las conozco. Esas imprudentes viven por imitación. O sea, imitando a otros como es la vida cristiana. Aprenden el idioma evangélico, pretenden tener vida espiritual pero carecen de ella. Y por eso el Señor les dice, en verdad os digo que yo no las conozco. La falta de conocimiento viene por la falta de relación entonces. El Señor no las conocía porque ellas no tenían comunión con Él en oración, en súplicas, en clamores, en ayuno, ni se interesaban por el resto del cuerpo, como dice Mateo 25, visitando a los visitados y a los afligidos y a los enfermos. Ya vimos que ellas no son señaladas como malas y perversas, pero no entran a las bodas. Eso debe sorprendernos. No entran a las bodas porque no desarrollaron una relación íntima con el Señor y muy probablemente y no reinarán con Cristo por la falta de abundante gracia, porque en Romanos 5:17 dice que reinarán con Cristo aquellos que reciban abundante gracia. Y dice la Escritura, hablando de Noé, que fue el primero que se manifiesta recibiendo gracia del Señor, dice que él halló gracia delante de los ojos del Señor. ¿Saben por qué? Porque no caminó con Dios. Y así Enoc, y por eso él anduvo de esa manera y Noé aprendió de él y salvó a su familia. Su influencia fue impresionante. Noé halló gracia porque también caminó con Dios todos los días. ¿Estamos nosotros andando de esa forma? Si no, es el momento de comenzar a comprar aceite. Pero las prudentes llevaran aceite en sus vasijas, con sus lámparas. Aquí entonces notamos que las sabias, ellas no se relajaron. Ellas perseveraron hasta el fin, como el Señor dice, todo aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ellas se prepararon, ellas vigilaron, porque además del aceite que había en sus lámparas, que periódicamente ellas colocaban, también tenían aceite en sus vasijas. Bien dice el dictado, oigan este dictado, la prudencia, ¿quién sabe ese dictado? Es la madre de todas las virtudes. La prudencia es la madre de todas las virtudes. Necesitamos aprender a ser prudentes. Y termino. ¿Qué representan las lámparas? Las lámparas representan sus propias vidas, sus almas, que las insensatas trataron de hacer brillar en el último momento. Pero su aceite de sus vasijas revela la vida espiritual que ellas no cultivaron como las prudentes lo hicieron y por tanto menospreciaron sus almas. Las lámparas llevadas en las manos representan un cristianismo que es llevado exteriormente, pero el aceite en las vasijas representa el cristianismo que es llevado en el corazón. Las lámparas representan las aparentes disposiciones, mas el aceite en las vasijas, las disposiciones verdaderas del corazón, fruto del trabajo del Espíritu Santo, que es el aceite divino en la vasija del Señor. Dios también tiene su vasija y el aceite del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está aquí en nosotros llenándonos, tenemos comunión con
con el Señor y necesitamos llenar nuestras vasijas de ese aceite que tanto necesitamos para entrar a las bodas. Las lámparas representan la vida que se apaga sin comunión, mas el aceite en las vasijas representa el espíritu vigilante de esa comunión y su amor por la vida espiritual de cada creyente. Las lámparas representan la luz de Dios que los hombres debemos reflexionar en este mundo, mas que no será efectiva y eficaz si no es acompañada de una vida de oración con Dios y de un amor por su venida, que es representada por el aceite en sus vasijas. Bien dice la Escritura que el Señor va a aparecer en su segunda venida sin relación con el pecado para resgatar a aquellos que lo esperan. Conclusión. Otra vez, mis queridos, yo estoy predicando este mensaje y creo que el Señor nos dio una revelación de algo que ya fue dicho en esa parábola. Y esto es una preparación para que estemos, valga la redundancia, listos para su venida. No seamos nosotros de aquellos que buscan aceite a última hora, porque eso será evidencia en vano. Será evidencia de negligencia y será en vano. Y manifestará obviamente esa desidia. Seamos de aquellos que compran aceite a través de un esfuerzo diario, de dedicación y de trabajo espiritual diario. Las prudentes poseen aceite reserva porque en su comunión con el ungido. ¿Quién es el ungido? El Cristo, el Mesías. Eso quiere decir Mesías en hebreo, Mesaya, y en el griego Cristo, ungido. Aquel que tiene el aceite. ¿Quién tiene el aceite? El ungido. Es a él que tú tienes que ir y comprar aceite. ¿Cómo? Yendo y buscándolo. Y cada vez que estás ahí delante de su presencia, el ungido te recompensa con más aceite. Y te recompensa con más aceite. Tienes que comprar. Trabaja por la vida eterna. Trabaja por la comida que para vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre te puede dar, porque a este Dios escogió para dar esa vida. El aceite bien del ungido. Y es con él que nosotros adquirimos ese aceite. Solo entran al reino de los cielos los que se preparan para él aquí en la tierra. ¿Me explico? Solo entramos al reino de los cielos si nos preparamos para entrar en él aquí en la tierra. Seamos pues como las vírgenes prudentes que juntamente con sus lámparas tomaron aceite en sus vasijas, la vida del propio Señor en su interior, y la cual cultivaran de una forma diaria, constante y con mucho trabajo. No es fácil estar orando todos los días, buscando al Señor todos los días, leyendo las Escrituras todos los días, meditando en el camino del Señor todos los días, viviendo la vida cristiana todos los días. No es fácil. Las personas, según el Señor, se comienzan a cansar y a relajar, y por eso el aceite comienza a escasear y se acaba en las vasijas. Un hombre que tenía aceite y por eso tuvo un encuentro con el ungido, con Cristo, con el Mesías personal, fue Jacob. Dice que cuando él salió de su casa huyendo de Esaú porque él quería matarlo, él llegó hasta Betel. Y ahí en Betel, él no sabía, era una ciudad pequeña que se llamaba Luz. Interesante. Pero él llegó a ese lugar de noche, entonces pasó la noche, tomó una piedra y la colocó de almohada. Y él se acostó y colocó su cabeza en la piedra y durmió. Y entonces tuvo aquel sueño, ¿sí? Aquel famoso sueño que nosotros conocemos, que es del inicio de su caminata, y cómo en el sueño Dios se reveló a él, sabemos la historia, y el Señor estaba allá arriba de la escalera, y los ángeles que subían y decían en una relación, y entonces él se despierta y dice: este lugar
es lugar santo. ¿Y saben qué hizo él? ¿Saben qué fue lo que él hizo? Él colocó la piedra como en un lugar especial. Él tenía una botija, una vasija de aceite con él mismo y vertió aceite, ungió con aceite aquella piedra y guardó nuevamente su botija, su vasija. Salió huyendo de la casa de su padre, pero él no olvidó su aceite. Pasaron 20 años eso es lo que leímos, lo que mostramos fue en el capítulo 28, pero en el capítulo 35 él está regresando y él colocó de nombre como Betel, que quiere decir casa de Dios. Hermanos, no daremos la verdadera luz ni seremos la verdadera casa del Señor si no aprendemos a ungir la piedra. Es necesario ungirla. ¿Quién es la piedra? Es Cristo Jesús. Por eso dice, aquel que edificare su casa sobre la roca, esa casa va a permanecer. ¿Qué sucedió? 20 años después, él regresa, y cuando él regresa con aquellos 2 campamentos, una tribu enorme, dice que el Señor se aparece y le dice, ve a Betel donde yo te encontré. Y él va para allá y nuevamente no sabemos si él tomó la misma piedra y dice que él unge otra vez. Hermanos, 20 años después, él se encontró con el Señor. Capítulo 32, él se encuentra con el Señor personalmente y él nunca le faltó aceite. ¿Saben entonces cuál es la clave? Aceite en las vasijas. Por favor, chequen ahí si tienen aceite extra. Si no tienen, vamos a comprar aceite. Amén. Coloquémonos de pie y vengan aquí al altar. Vengan a comprar aceite, hermanos. Aquí está nuestra roca. El Señor habló que Él es nuestra roca esta mañana. Él es la roca. Aquel que edifica su casa sobre la roca, dice que vendrán vientos, tempestades, ríos y darán con ímpetu sobre aquella casa porque el propósito es destruirla. Pero debido a que está fundada sobre la roca, eso significa que está fundada sobre la palabra de Dios, fundada sobre la palabra de Él. Por eso el Señor le dice a Pedro, eso no vino de carne y sangre, Pedro, sino de mi Padre que está en los cielos. La iglesia es fundada no en las palabras que salieron de Pedro, sino en la palabra que vino del Señor. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. La palabra. Nosotros necesitamos, mis hermanos, llenarnos de esa palabra, ser fieles a esa palabra todos los días. Amén. No se dejen engañar por los afanes de esta vida. Hagamos lo que tenemos que hacer. Trabajemos, porque dice el Señor que no trabaja, que no coma. Pero eso no significa que va a llegar el día y yo ni estoy ahí con el Señor. No, ni me interesa. Porque yo necesito estar preparado. Yo voy a violar mi carne, mi comodidad. Y yo voy a tomar tiempo para estar con Él. Y en cuanto estoy delante del ungido, Él me unge. Él me unge. Y yo no percibo cuando salgo de ahí. Ya salgo un poco desbalanceado. ¿Me explico? Un poco para acá. Porque el peso en la vasija hizo la diferencia. Estoy un poco exagerando. Pero el aceite ahí está porque el Señor colocó la vasija. Porque llegamos a comprar a su presencia. Cuando Él venga, la llave es tener aceite en las vasijas. Te buscaré, Santo Espíritu, y compraré aceite de ti para poder manter a luz de un fogo de Deus ardendo em meu coração.
daré, Santo Espíritu, y compraré aceite de ti para poder manter a luz do fogo gides, ardendo em meu coração. De madrugada te buscarei, por favor, por tua graça, visita-me, Senhor. Te necesitamos, Cristo, Mesías, ungido celestial. Ven, Señor, derrama de tu aceite, morando en nuestras vidas y curando nuestros defectos. Derrama tu aceite, Señor, librándonos del engaño que existe en nuestra vida, Señor, y que podamos tener gratitud para derramar aceite sobre la roca. Señor, que nuestras vasijas estén dispuestas a recibir de tu aceite, que tiene que estar limpio el aceite en la vasija, que viene el aceite de los cielos. Señor, es un placer estar en tu presencia. Señor, el placer de estar delante de ti cada día, Señor. Pero necesitamos dar ese paso de fe, creer realmente que no hay nada más maravilloso que estar delante del Rey de la Gloria, llenando nuestras vasijas con ese aceite de la más pura oliva, que podamos, Señor, violar nuestra carne y dar ese paso de fe y buscarte todos los días de nuestra vida. Como dice el rey David, tu siervo, Señor, estar en tu presencia diariamente, buscando esa luz, esta sabiduría, esta verdad pura y preciosa, que no encontraremos en ningún otro lugar, a no ser delante de ti. Y mi cuerpo dado, y el vino era mi sangre derramada. En esta hora, yo canté un himno y los invité para que subieran conmigo al Getsemaní. Lleva tu aceite y serán portadores de aceite. En un tiempo de mucha aflicción, yo estaba orando al Señor y clamando con todo mi corazón.
Yo quería que el Señor me respondiera y me libertara de esa carga esa noche. Pero saben que fue lo único que más me impresionó y que fue suficiente para mí. Que antes de responderme Él me dijo: Luis, yo no quería oír más nada. Yo sabía que Él me conocía porque mencionó mi nombre. Oh, que el Señor pueda hablar a nuestros corazones y mencionar nuestro nombre. Y eso será una evidencia que Él nos conoce. El Señor conoce a los que son suyos. Yo no recuerdo más de los detalles. Lo único que yo estaba oyendo y entendiendo es que Él me conocía por nombre. Fue algo que impactó mi corazón. Luis, yo he dado la orden. Yo he dado la orden que seas salvo. Gracias, Señor. Pero Él sabía lo que yo necesitaba realmente era oír mi nombre de parte de sus labios. Que esa intimidad, Señor, venga a todos nosotros aquí. Que nadie, Señor, que quede fuera de tener aceite suficiente en sus vasijas, Señor. Que nadie se quede sin el privilegio de oír tu voz, confirmando en sus corazones que tú los conoces, Señor, porque el Señor conoce los que son suyos. Señor, en el nombre de Jesús, menciona el nombre de mis hermanos, de mis hermanos esta mañana, para que en sus oídos habla a sus corazones, que ellos sepan que es tu voz, confirmando que tú los conoces, Señor. Y Dios, atráenos a buscarte, que conozcamos profundamente el amor por tu presencia diaria, Señor. Que no nos conformemos con menos, que no vivamos relajadamente con las cosas de este mundo, Señor, influenciados por ellas, más dedicando nuestras vidas a buscarte, a estar contigo, Señor, y con nuestra familia, con nuestros hijos pequeños, enseñándoles como buenos sacerdotes el camino correcto de justicia.